Padre Dios, gracias por habernos salvado de todos nuestros pecados y de todas nuestras transgresiones por medio de la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz para lavar y limpiar y quitar todos nuestros pecados. Tú has pagado el precio del pecado de toda nuestra vida mediante tu propia sangre y nos has hecho una nueva criatura. Y estamos aquí para aprender cómo esa nueva criatura debe vivir en este mundo, en lo que resta de la vida de la carne. Enséñanos y que estas palabras estén guardadas en nuestros corazones para que por medio de ellas podamos nosotros caminar en esta vida. Confiamos en ti y en tu Espíritu Santo para que nos guíes de aquí en adelante. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículo 26 en adelante. Voy a leer versículo 26 de San Marcos. Dice capítulo 4, 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús, el Señor, aquí Él explicó acerca del reino de Dios. Dice, en el versículo 26, dice, decía además, así como ahora les voy a relatar, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. Es decir, desde la salvación, desde el nacimiento nuevo hasta el fin. El fin es la segunda venida del Señor Jesús. Así ese es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el campo es el corazón del hombre, es este mundo y el corazón del hombre. Dice que un hombre echa semilla en la tierra, duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lo cierto es que si la semilla, esta palabra de vida, tiene vida, esta palabra tiene vida. La semilla, si tiene vida, va a crecer, ¿sí o no? Empieza a brotar y crece sin que él sepa cómo. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y aquí está hablando las 3 etapas de la vida del cristiano. Etapas de la vida. Miren, nosotros tenemos un día que hemos nacido, ¿verdad? Nacimiento. Pero vamos a tener un día que vamos a morir, muerte. Nacimiento y muerte. Y todo este tiempo entre nacimiento y la muerte, ¿cómo se llama? Vida. Es la vida que nosotros llevamos. Lo mismo en la vida cristiana, desde el día que uno ha nacido de nuevo, el día que uno ha recibido la salvación, hasta el día que el Señor venga. Eso se llama vida. ¿Pero qué vida? Vida como cristiano, vida como hijo de Dios, vida como una persona que recibió salvación. Es vida cristiana. Y aquí eso es lo que el Señor quiso explicar aquí, en esta parábola, diciendo, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. 3 etapas está hablando aquí. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La siega, ¿qué será la siega? Cuando uno recoge todos los frutos, ¿verdad?
Va a haber un día que el Señor va a recoger todos los frutos. La segunda venida del Señor Jesús. Entonces, 3 etapas habla aquí. Primero, hierba. Segundo, ¿qué dice? Espiga. Segundo, espiga. Tercero, grano lleno en la espiga. La primera etapa, que es la hierba. ¿Qué significará la hierba? Es la salvación. Vamos a buscar. Aquí vamos a marcar con la tirita. Y vamos a ir a Pedro. Primero Pedro capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. Primero Pedro, capítulo 1, versículo 9. Primero Pedro 1, 9. Leemos, si lo han encontrado juntos, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestra alma. El alma, el espíritu recibió salvación. El espíritu que estaba muerto recibió salvación. El espíritu nació de nuevo. Es decir, por medio de la fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, el regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el fin de la fe es salvación de mi alma. Entonces, cuando uno siembra una semilla, si esta semilla tiene vida, ¿cómo sabe que tiene vida? Porque empieza a ver la hierba que sale de la tierra. Tiene vida, ¿no es así? Eso significa, recibió salvación. Porque esa semilla, que es la palabra de Dios, ha sido implantada en esa persona, en el corazón de esa persona, y ahora se empieza a ver la vida. Empieza a brotar las hojas, brotar. Pero, ¿cuál es el fin? El campesino, el sembrador siembra, pero es para ver la hierba que sale. No. ¿Para ver qué? Fruto. Sale la hierba, significa salvación de vuestras almas. Es la primera etapa. Esa salvación del alma, uno lo recibe gratuitamente, dice en la Biblia, ¿no? Vamos a buscar en Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5. Versículo 1 dice así: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también otra vez dice, por la fe, por medio de la fe son justificados, por medio de la fe, por medio de Jesucristo, uno es justificados. Versículo 2, por quien también tenemos, por Jesús también tenemos, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, por medio de la fe entramos a esta gracia, a esta salvación, por medio de la fe. Y es gratis, dice en la Biblia. Capítulo 3, versículo 23 y 24. Vamos a leer juntos. Capítulo 3, 23, 24. Leemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están fuera de la gloria de Dios, están fuera del reino de Dios. Pero somos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es dar al que no se merece, gratuitamente, gratis. Por eso la salvación del alma es gratis. Yo recibí salvación. En el libro de Romanos, la palabra que más se utiliza en lugar de salvación es
justificación. Aquí repito otra vez, ¿no? Siendo justificados. ¿Qué significa justificados? Dios me considera como justo. ¿Y qué significa justo? Dios me considera de que yo he pagado por todos mis pecados, que yo he guardado todos los mandamientos de Dios, pero en realidad no fui yo. Dios considera de esa manera, viendo a mí. ¿Por qué? Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la redención, mediante el pago de sangre que Jesucristo mismo ha hecho para salvarme a mí. Por eso dice, tú eres justificado delante de Dios. Dios te considera justo. ¿Por qué? El precio del pecado ha sido pagado mediante la redención. Redención es sacrificio para poder pagar una deuda y comprarme a mí, pagando una suma de precio bastante grande, ha comprado a este pecador por medio de la sangre de Cristo. Por eso dice, tú eres justificado gratuitamente por su gracia. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está diciendo otra vez, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios se manifiesta en la cruz, en donde Jesús fue crucificado. Por eso, aquel que conoce, aquel que cree en esa cruz, en la sangre que ha sido derramada en esa cruz, es justificado. Por eso, la primera etapa de la hierba que sale se llama en la Biblia justificación. Es decir, una persona que no ha sido justificado no es una persona salva. Pero la Biblia en el libro de Romanos especialmente repite, siendo justificados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo, gratuitamente. Eso es lo que se repite capítulo 3, 4, 5, 6, sigue repitiendo en Romanos. ¿Por qué? Para hacer entender al hombre que la salvación, que la justificación no es del hombre, es de Dios, mediante la sangre de Jesucristo. No es por obras del hombre, sino es por la obra de la cruz que Dios mismo ha hecho. Entonces vamos a ver también otro versículo, 28 ahora, 3:28, vamos a leer. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Justificado delante de Dios. Sin obras de la ley, sino es por fe. Esa fe tiene que estar basado en la sangre que derramó Cristo para lavar todos mis pecados de toda mi vida. Desde el día que yo nací hasta la fecha y hasta el día que yo voy a morir. Justificado en esa fe, en esa obra de Dios. En esa palabra de la cruz, de la sangre de Jesús. Ahí es cuando uno obtiene la salvación del alma. En otras palabras, justificación, dice en la Biblia. Justificación. Ahora vamos a buscar otro versículo. Capítulo 4. Versículo 4. Dice así. Capítulo 4, versículo 4 dice así. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí está diciendo, al que obra, esa obra no es gracia, sino es deuda. Es decir, un hombre trabaja toda una semana y el empleador le da un cheque. ¿Por qué? Porque el empleado trabajó toda la semana 40 horas y eso es para la compañía, es una deuda que le debe
al que ha trabajado, al que ha obrado. Deuda. Por eso es lo que está explicando. Si la salvación se obtuviese por medio de la obra que el hombre hace delante de Dios, eso no es gracia, eso es deuda. Es decir, Señor, Dios, yo me merezco entrar al cielo porque yo obré de esta manera en mi vida, yo he obrado así y así y así. He obrado mucho para ti, Señor. Tú me debes el reino de Dios. Eso es, ¿qué? Deuda, no es gracia. Pero la Biblia repite y repite, es por gracia. Entonces, ¿qué es gracia? Versículo 5 explica. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No, al que no obra, no ha hecho nada. No ha hecho nada absolutamente, sino lo que ha hecho, creer en aquel que justifica al impío. Fue creer en la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para poder creer hay que oír la verdad que está escrito en la Biblia. El mensaje que está escrito en la Biblia. Cómo Dios puede salvar al pecador mediante la sangre de Jesús. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe es contada como justicia, contada por justicia. Es decir, yo soy justo. Justo significa, yo he cumplido con toda la ley de Dios. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David también habló de eso. Es decir, David es un hombre que recibió la salvación sin obras, sino por medio de la gracia y de la fe en Dios. Por medio de la gracia. Dice, como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios es Dios. Dios atribuye al hombre sin obras, atribuye justicia al hombre sin obras, sin haber hecho nada absolutamente. Diciendo, 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado, dice, la bendición más grande que el hombre puede obtener de Dios es esos hombres, esas personas cuyas iniquidades, cuyos pecados son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Esa es la justicia de Dios. Y ellos son los que reciben la justificación de Dios. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué en el libro de Romanos repite y repite acerca de la justificación? Para que el hombre no piense más allá de lo que está escrito en la Biblia. La justificación, que es la salvación, se recibe por medio de la fe, sin obras, dice. La fe que está basada en la sangre, en la muerte, en el sacrificio que Jesús se dio a sí mismo para salvar a muchos. Esa es, en realidad, la columna vertebral de la Biblia. Para construir un edificio, además del fundamento, se necesita columnas, ¿verdad? Esas columnas no se pueden remover de allí. ¿Por qué? Se viene abajo todo el edificio. Entonces, el fundamento dice que es Jesucristo en la Biblia, que es lo más importante en realidad para empezar a construir algo arriba, encima del fundamento. Pero hay columnas que no se puede remover jamás. Y eso es lo que está explicando en el libro de Romanos, repetitivamente. Jesús vino a ese mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién no sabe eso? Todos saben. Pero el problema está en que
dice que Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, pero dice, aún así yo me tengo que portar bien para poder ir al cielo. ¿Qué es lo que está removiendo en realidad? A Jesucristo. Quítate de mí. Yo sé que ha venido para salvar a los pecadores, pero yo necesito todavía seguir firme adelante en este camino correcto, porque si me desvío, yo no puedo entrar al cielo. Hay algo que no concuerda en lo que esta persona dice. No concuerda. ¿Dónde está Jesús, la gracia de Dios y la sangre de Cristo? No está. Por eso, lo que más repite en el libro de Romanos es eso. El hombre es justificado delante de Dios, no por las obras que el hombre hace, sino es por medio de la gracia, la sangre de Jesús. Capítulo 5, versículo 9. Primero vamos a leer capítulo 4, versículo 25. Leemos: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús, Cristo Jesús fue entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación, dice aquí. La razón más importante de por qué Cristo resucitó es para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué es la garantía de que uno es salvo? De que uno recibe salvación. Él resucitó, dice, para nuestra justificación. Él es testigo que va a justificar a nosotros de que esa persona recibió salvación. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, libro de Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, 3. Hebreos 1, 3. Vamos a leer. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo, dice, está hablando del Señor Jesús, de Cristo Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de su propia sangre, Él efectuó la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra, a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Por qué? Porque Él murió, resucitó y está sentado. Él hizo el trabajo, vino aquí y hizo el trabajo de purificar el pecado del hombre. Regresó, murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿Por qué? Regresando al Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones para efectuar la purificación de nuestros pecados, y Él resucitó para nuestra justificación. Por eso Dios considera por medio del Señor Jesús, no directo. Por eso el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo Jesús, Jesucristo hombre, dice en la Biblia. Dios considera porque murió derramando la sangre de Jesús, yo soy justificado. Es por medio de Él, no directo. Por medio de la muerte del Señor Jesús. Por eso Él resucitó para nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1, dice, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser justificados éramos enemigos de Dios, enemigos. Pero aquí dice, ahora tenemos paz para con Dios
Por medio, no directo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por medio de su muerte, por medio de su sangre. Capítulo 5, versículo 9, leemos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, mucho más ahora, mucho más que, estando ya justificados. Ya justificado significa, tiene que haber un determinado momento en donde esa persona fue justificada, ya justificada en su sangre. Y por él seremos salvos de la ira, del juicio y del infierno. Ya justificados. Es ya, no hay que ver si voy al cielo o al infierno. Esa persona va al infierno. Porque la Biblia dice, ya justificados, ya. Por eso, muchas veces se le pregunta, ¿cuándo usted recibió salvación? ¿Cuándo? Pero hay personas que no saben. Pero la Biblia dice, estando ya justificados. No algún día, en otros tiempos, no. La Biblia dice, hay un preciso momento, preciso día, cuando uno fue justificado en la sangre de Jesucristo. Ya justificados, por él seremos salvos de la ira. Y hasta además de eso, ¿qué es lo que sabe el que recibió salvación? ¿Qué es lo que sabe? Yo seré salvo de la ira de Dios. Yo seré salvo. Si me muero ahorita, yo sé que yo seré salvo del juicio de Dios. Y soy salvo, ¿a dónde iré? Si me muero ahorita, voy al cielo. Por eso sabe, el que recibió salvación, sabe exactamente decir, responder. Yo recibí la salvación en tal día. Oyendo tal palabra de la Biblia, de tal versículo, de cómo Él, Cristo, Jesús, vino para salvarme a mí y murió en la cruz derramando toda su sangre para que yo sea justificado delante de Dios. Sabe ese preciso día. Por eso en el libro de la alabanza hay una alabanza que dice, feliz el día, ¿no? Feliz el día en que escogí. Sí, pero en realidad esa alabanza significa no en que yo escogí, es al revés. La letra está un poco mal en realidad. En que Él me escogió por medio de la sangre de Cristo. Ese es el día feliz. Hay un día feliz. Cuando Él me ha dado a luz y me ha salvado. Versículo 10, leemos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez repite. Por medio de la muerte de su Hijo, de Jesús, seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos. Ahora hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Por eso el hombre pecador, por medio de la sangre de Cristo, es justificado. Vamos a regresar a San Marcos 4. San Marcos 4. San Marcos 4, versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, es decir, primero es la salvación del alma, primero es hierba, es la justificación por medio de la sangre de Cristo. Primero hierba, luego espiga. Sale la hierba y luego la espiga. La espiga. Entonces, la segunda etapa de la vida cristiana es espiga. Hierba es salvación, es justificación. Espiga, que es la segunda etapa, antes de que llegue ese grano, en la etapa del grano lleno en la espiga, en la vida cristiana. ¿Cuándo se mete la hoz? Dice en la Biblia, en el tiempo de la siega. Es la segunda venida del Señor Jesús. Ese es el fin de la vida, en realidad, cristiana en ese mundo. Se mete la hoz. ¿Cuándo?
cuando en la espiga está lleno de granos. No está lleno. Es decir, la segunda etapa que habla aquí, que es la espiga, es la vida cristiana. Uno, según la carne, nació, ¿verdad? Tienen una fecha de nacimiento, cumpleaños todos, ¿verdad? Nacimiento es importante, porque si yo no he nacido, no estaría aquí. No estoy viviendo en ese mundo, ¿verdad? Nacimiento es importante. Yo voy a vivir. Lo cierto es que un día voy a morir, ¿no es así? Yo he nacido un día y lo cierto es que un día voy a morir. ¿Pero qué será más importante? ¿La vida, el nacimiento, la vida o la muerte? La vida es importante. Si ha nacido hay que vivir la vida, ¿no es así? Nació pero no quiere vivir la vida. Está todo el día en la cama sin salir de su cuarto. 50 años, 60 años ahí. Algo anda mal, ¿no es así? La vida es importante. La muerte un día, tarde o temprano, va a tocar. No hay que pensar tanto en ello. Un día va a tocar a todos. La vida, cómo vive la vida, es lo más importante. Lo mismo, uno ha nacido de nuevo, y lo cierto es que un día el Señor va a venir. El Señor va a venir. ¿Qué será lo importante si ha nacido de nuevo? La vida que va a llevar. Por eso en la Biblia dice que uno debe andar como es digno de la salvación. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Filipenses 1, 27. Vamos a leer juntos. Filipenses 1, 27. Leemos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí está diciendo a los ya salvos, a los que ya nacieron de nuevo, a los que ya fueron justificados. Apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo, a los santos, a los hermanos y las hermanas de la iglesia de Filipo, diciendo, solamente que os comportéis, que vivan, que anden, que caminen, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, esa persona que recibió salvación debe vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Digno. Cada uno de nosotros, si es que hemos recibido la salvación, debemos vivir lo que es digno según el Evangelio de Cristo. Uno puede ver su propia vida cristiana que está llevando y puede pensar, ¿para esto habrá Cristo muerto en la cruz de esa manera? ¿Para que yo viva de esta manera que estoy viviendo ahora así? Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. ¿Valió la pena que Cristo Jesús viniera a este mundo y que muera de esa manera tan cruenta en la cruz para que yo viva de esta manera? Entonces uno reflexiona. ¿Habrá muerto Cristo para que yo viva de esta manera? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Esa es la vida que debe llevar la persona que nació de nuevo, hasta el día que venga el Señor. Como es digno. ¿Por qué? El Señor merece ver esa vida. El Señor merece que nosotros vivamos esa vida. Porque esa es la manera de repagar la salvación que Él nos ha dado gratuitamente. La forma de agradecer. Capítulo 2, versículo 12. Otra vez repite aquí lo mismo el apóstol Pablo. Capítulo 2, 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, dice, mucho más ahora en mi ausencia.
Mucho más ahora cuando nadie le está viendo su vida, cómo está llevando su vida. Por ejemplo, en la casa, en el trabajo, en el mundo. No solamente en mi presencia, no solamente cuando uno está en la iglesia, se porta como es digno del Evangelio de Cristo, no, también afuera. Eso es lo que está diciendo así. Mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que se ocupen, que vivan como es digno de la salvación que han recibido, significa esto. No que la salvación se pierde. Que se ocupen como es digno de la vida, como es digno de una persona que recibió salvación. Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque solamente cuando el apóstol Pablo estaba de visita en la iglesia de Filipo, los hermanos de la iglesia estaban haciéndose pasar que llevaban una vida cristiana bastante buena. Pero cuando él se iba, volvían a la vida de antes. Por eso aquí está diciendo, con temor y temblor. ¿Por qué? Aunque el apóstol Pablo no está aquí, el Señor está en medio de ellos. El Señor está en medio de ellos. ¿Por qué temor y temblor? Sin temor de Dios, el hombre, aunque es salvo, no vive conforme al Evangelio de Cristo. Un hijo que no respeta a papá, ¿cómo vive? Haciendo maldades. Tiene que haber una relación de respeto para que el hijo se comporte como debe comportarse como hijo. ¿No es así? Pero cuando no hay respeto, cuando no hay temor de papá, no vive bien. Lo mismo, cuando no hay temor de Dios, aunque es hijo, no va a vivir la vida como te corresponde. ¿Por qué temblor? Porque Dios no solamente es de amor, es un Dios que disciplina. Mucha gente confunde el amor. ¿Qué es amor? Dejar a sus hijos a la deriva. Oh, hijo, ¿tú te quieres drogarte? Pues te ayudo con cuánto dinero necesitas. ¿Y tú me invitas a algo también a mí? ¿Eso es amor? Eso no es amor. La gente se equivoca cuando piensa de Dios. Creen que los hijos de Dios están pecando y Dios dice, oh, qué bien, yo te perdono todo. No es así. Lo corrige, lo disciplina. Lo disciplina. Eso es amor. En el amor está incluido en realidad la disciplina, la corrección. ¿No es así? Está incluido. Porque sin eso no es amor. No es amor. En la Biblia, en Hebreos, vamos a leer aquí. Libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo 5. 4. Hebreos 12, 4. Hebreos 12, versículo 4, dice así. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Está hablando del pecado, ¿verdad? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. 6, leemos junto. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama. ¿A quién ama el Señor? A los hijos. Entonces a los hijos, porque ama, disciplina. Por eso Filipenses 2:12 que leímos dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque hay disciplina. Y eso es amor de Dios. La disciplina es el mayor amor de Dios que uno puede experimentar con carne y hueso en la vida cristiana, en realidad. Pero la Biblia dice, no desmayes. ¿Por qué? Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? A veces la disciplina difícil de soportar. Pero si uno piensa que hasta la disciplina es amor de Dios, lo puede soportar. Versículo
8, vamos a leer. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no hay disciplina, significa que el Señor no ama. Y si el Señor no ama, no es hijo. No disciplina. ¿Por qué no disciplinará el Señor a los que no son hijos? A ellos les espera, no disciplina, sino el juicio final del gran trono blanco. Espera el juicio después de la muerte. Es la fecha de juicio para ellos. Para los hijos, disciplina en cada momento de la vida. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Por supuesto. 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Padres terrenales, está hablando hasta aquí. Leemos después. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Pero ¿quién es este Dios? Este Dios Padre de los Espíritus, nos disciplina para el provecho ¿de quién? De uno mismo. Y el objetivo de la disciplina es para que los hijos participen en la santidad de Dios. En la santidad de Dios. ¿Cuál era la segunda etapa de la vida cristiana? Justificación y luego espiga, ¿verdad? Que es la vida cristiana. Espiga significa, en términos bíblicos, santificación. Etapa de santificación. Aquí dice, ¿no? La disciplina es para nuestro provecho, es para que participemos de su santidad. Es decir, la vida cristiana, toda la vida cristiana, en otras palabras, significa santificación. Para que nosotros como hijos de Dios podamos participar en la santificación, en la santidad de Dios. Por eso viene uno cada miércoles, cada domingo, cada seminario, cada reunión, cada comunión. ¿Por qué? Para oír, en realidad, primero, la voluntad de Dios. Dios quiere que sus hijos vivan de esta manera y de esta manera y que no cometan estos errores. Tú lo escucha, lo guarda y lo trata de aplicar. ¿Qué significa eso? Santificación significa eso. Está tratando cada vez de seguir, ¿qué? La vida de Cristo. La vida del Hijo de Dios. Eso es el propósito de la vida cristiana. Para que todos participen en la santidad de Dios. Por eso espiga, la segunda etapa que es la espiga, se llama santificación. Vamos a buscar en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1 dice así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. 3, vamos a leer. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tesalonicenses, en la carta que fue escrita a la iglesia de Tesalónica, hermanos en Cristo salvos y ya justificados en la sangre de Cristo. Está diciendo a los salvos, a los ya salvos, a los ya justificados, está diciendo la voluntad de Dios es vuestra santificación, está diciendo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana, en otra palabra, significa
participar de la santidad de Dios. Santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Pedro también vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 al 16, dice así. Primera Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí Pedro utilizó un pasaje de la Biblia que está escrito en Levíticos, acerca de ser santo, de la santidad. Porque dice, porque escrito está, ¿en dónde? En la Biblia. ¿Pero en qué parte de la Biblia? En el libro de Levíticos está escrito eso. En el libro de Levítico dice, sed santos porque yo soy santos. ¿Qué significa eso? El pueblo de Israel fue rescatado, fue salvado de la esclavitud de Egipto, ¿no es así? Ellos vieron la sangre, ¿verdad?, del Cordero en esa noche de Pascua de Jehová. Vieron la sangre, cruzaron por el mar, que es el bautismo, la sombra del bautismo. Ellos fueron salvados de Egipto, ¿no es así? De la potestad del Satanás. Ellos fueron salvados. Y en el medio del desierto, el Señor Dios le dio estas palabras. Yo los saqué de la tierra de Egipto para que ustedes sean mi pueblo y que sean santos porque yo soy santo. Otro día vamos a aprender acerca de la vida cristiana. ¿Qué es la santificación? ¿Sí? Pero aquí está diciendo, versículo 14, como hijos obedientes. Hijos obedientes. La palabra opuesta, hijos desobedientes. Aquí está diciendo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles son esos deseos? Del pecado. Como hijos obedientes ahora, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? El Señor. Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, en toda vuestra manera de vivir, no en alguna parte de la vida. En toda vuestra manera de vivir, dice. Es decir, en 2 Corintios 5 dice, lo que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Nueva criatura. El niño andaba aquí por 9-10 meses, ¿verdad? Cuando sale, todo es nuevo. Lo viejo tiene que dejar. ¿No es así? Todo es nuevo. Y todas las cosas nuevas hay que aprender. Cuando estaba en el vientre de su madre, son cosas viejas. Ya fue esa vida. Ahora todo es nuevo, lo mismo. Vivimos en este mundo, pero desde el momento que hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura. A los ojos de Dios, nueva criatura. Entonces, todo es nuevo, todo hay que aprender, porque todo es nuevo. Todo es nuevo. Por eso no hay nadie que pueda decir, desde el día que nació de nuevo, yo sé todo de la vida cristiana. Eso es mentira. No sabe. Como un bebé recién nacido va a poder hablar todo acerca de la vida del hombre. No sabe. No sabe. Por eso va creciendo, ¿verdad? Tuvimos una etapa de infancia, adolescencia y luego adultez. Hay etapas. En la vida cristiana también, es vida cristiana, pero hay etapas. Infancia, adolescencia y adultez. Hay etapas. Como un niño recién nacido va a hablar de política y de economía, ¿dónde está el dinero? Algo anda mal, no es normal eso.
Lo mismo, una persona que acaba de nacer no puede decir yo sé mucho de la Biblia porque no sabe. Todo tiene que aprender. Lo que sabe es cosa vieja de antes de nacer de nuevo. Y la Biblia dice todo eso hay que desechar a la basura para aprender todo nuevo, todo. El apóstol Pablo, él era fariseo de los fariseos, hebreo de los hebreos. Sabía mucho de la Biblia, mucho, mucho. ¿Pero qué es lo que él confesó después de haber recibido la salvación? Todo ese conocimiento que tenía no sirve, basura, basura. Lo único que quiero yo saber es a Cristo Jesús, de su muerte y de la resurrección. Y yo mismo en mi vida cristiana quiero participar de esa vida también, que vivió Cristo. Era el conocimiento más anhelado por el apóstol Pablo. Por eso todo es nuevo, todo. Aquí en la Biblia dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todo es, todo, no algo, no parte, no. Todo en vuestra manera de vivir. Manera de vivir. Antes, ¿cómo vivíamos? Todos tienen una rutina de vida seguramente, de antes. Trabajo, casa, los 5 días. Trabajo, casa, y llega el viernes, trabajo, licorería, amigos, cantina. ¿Verdad? Claro, esa es la rutina de vida. Y el domingo, fútbol. Varones, fútbol. Mujeres, tal vez, al shopping, a pasear. Esa es la rutina de vida. Pero en la Biblia dice, Dios quiere que toda nuestra manera de vivir sea santo. Santo significa diferente a la gente del mundo. Santo. ¿Sabe cuál es la palabra opuesta a santo? Vamos a buscar en Levíticos, capítulo 10. Levíticos, capítulo 10. Vamos a buscar aquí. Capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer juntos. Leemos. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué es la palabra opuesta a santo? Profano. ¿Qué significa profano? Profano significa ensuciar el nombre de Dios. Ensuciar el nombre de Dios. Es decir, si una persona que recibió salvación no es santo en toda vuestra manera de vivir, puede ensuciar con sus actos, acciones, lenguajes, con su manera de vivir, ensuciar el nombre de Dios. Eso es profanar. Profano. Profano. Él quiere que seamos santos y luego limpios y no inmundos, limpios, profano. Profano, inmundo. Santo, limpio. Eso es la vida del cristiano. Del día que uno nace de nuevo hasta el día que va a venir el Señor. Es la segunda etapa, espiga. Espiga. Entonces, hay una etapa que es hierba, espiga, grano en la espiga. ¿Qué etapa será la más importante? ¿Hay que nacer de nuevo otra vez? No. ¿Hay que hacer algo para que el Señor ya venga? Tampoco. Él va a venir, a su debido tiempo va a venir, dice en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo más importante? La vida cristiana, que es la espiga. La santificación. La etapa de la santificación. Participar de la santidad de Dios. Esa etapa es la más importante. ¿Por qué? De acuerdo de cómo vive el Hijo, el nombre de Dios puede ser santificado, pero puede ser profanado.
de acuerdo a cómo iba el Hijo de Dios, mucha gente pueden ser guiadas hacia la salvación, pero también muchas personas pueden ser perdidas en el infierno eternamente. Santificación. Es la vida del cristiano que vive en ese mundo mientras que está en la carne. En eso sí, en justificación no incluye obra del hombre, pero en la santificación, ¿qué es lo que más cuenta? La obra de uno. ¿Por qué? ¿Por qué cuenta la obra de uno? Porque hay que luchar. ¿Contra quién? Contra mi propia carne, contra los deseos que antes tenía yo. Hay que luchar. Por eso el apóstol Pablo en Corintios, él dijo, yo golpeo, disciplino a mi mismo cuerpo y lo traigo bajo sujeción. ¿Por qué? Porque este cuerpo no deja vivir la vida cristiana. No deja participar en la santidad. Por eso, en la santificación, ¿qué es lo que se necesita? Esfuerzo de uno hay que poner. Salvación es gratis, ¿verdad? Justificación es gratis. Lo único que muchos de nosotros hicimos fue venir en un seminario de la Biblia, escuchar la palabra de Dios y entender y recibir salvación, ¿no es así? Pero la vida cristiana no. ¿Creen que Dios lo va a traer con un viento, con las nubes, arriba de las nubes, los miércoles, los domingos en los seminarios? No. Uno tiene que poner de su voluntad, de su esfuerzo para eso. ¿No es así? Por eso en la Biblia dice, como hijos obedientes, porque hay toda clase de hijos. Hijos obedientes, muy obedientes, súper obedientes, hijos desobedientes, muy desobedientes, pésimamente desobedientes. Pero todos son hijos. Por eso la vida cristiana depende mucho de cada uno. La voluntad, el esfuerzo que cada uno pone. ¿Y dónde vendrá ese esfuerzo, esa voluntad que uno pone? ¿Sabe de dónde viene? En el amor de Cristo. Si de verdad han recibido muchísimo amor de Cristo, se va a manifestar eso a lo largo de la vida cristiana. Pero si alguien considera que ese amor de Cristo no vale mucho, va a durar poco la vida cristiana que uno lleva. Es por eso que uno debe seguir conociendo más acerca del amor de Cristo. Efesios, vamos a buscar. Últimos 3 versículos vamos a buscar. Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo, pero antes está hablando que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Con todos los santos significa con la iglesia. El amor de Dios se conoce junto con los santos, por medio de la iglesia, no solo estando en la casa, no. Aquí dice, con todos los santos que seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura del amor de Cristo, la longitud del amor de Cristo, la profundidad del amor de Cristo y la altura del amor de Cristo. ¿Cuánto ustedes pueden hablar del amor de Cristo? ¿Cuán ancho? ¿Cuán profundo? ¿Cuán alto? Porque de ahí viene en realidad la fuerza y la voluntad
que uno puede vivir la vida cristiana. Por eso es necesario, cada vez que haya oportunidad de reunirse, congregarse y reunirse y congregarse y reunirse. Porque en medio de nosotros está Dios, está el Señor, andando y trabajando, alimentándonos, haciendo el trabajo de Él. Últimos 2 versículos más. Vamos ahora. ¿Cuál era la tercera etapa? Grano lleno en la espiga y se mete la hoz. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 23. Vamos a leer juntos. Romanos 8, 23. 22 y 23 vamos a leer mejor. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Primera etapa es la justificación, que es la salvación. La segunda etapa es la espiga, que es la santificación, la vida cristiana. El participar en la santidad de Dios. La última etapa, que es el grano lleno en la espiga, es la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál era la primera etapa? La salvación del alma, ¿no es así? Pero aquí está hablando la redención, la salvación de vuestro cuerpo. En otras palabras, en términos bíblicos, es la glorificación. Glorificación. Cuando Dios recibe gloria y asimismo todos los santos, los salvos, cuando venga el Señor Jesús. Glorificación. La redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Aquí dice que esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Salvación de este cuerpo. Es decir, cuando el Señor venga, este cuerpo va a ser redimido. Se va a transformar. Va a ser tomado. Esa es la redención del cuerpo. ¿Quiénes son los que tienen la redención del cuerpo? Los que recibieron la salvación del alma automáticamente. Esto es automático. Automáticamente va a recibir la redención de su cuerpo. ¿Alguna vez han ido a McDonald's? ¿Sí? Muchas veces. Yo quiero el número 1, combo número 1. Nada más viene la pura hamburguesa. Cuando uno pide combo, viene la hamburguesa, la papa y la soda, todo junto. ¿No es así? El que recibe la salvación del alma, viene otro paquete. La redención del cuerpo viene acompañado. Viene la redención del cuerpo. Último versículo, Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3, 20 y 21. Vamos a leer. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿De qué está hablando aquí? De la redención de nuestro cuerpo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. En el libro de Hebreos capítulo 9, 27 dice, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero en el siguiente versículo 28 dice así, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Dice que va a aparecer por segunda vez, pero sin relación al pecado, sino para salvar a los que les esperan. En otras palabras, a los que esperan la redención del cuerpo. Y aquí está hablando, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quiénes están esperando? Los que recibieron la salvación del alma.
Dice que cuando Él viene, versículo 21, el cual transformará este cuerpo de humillación, este cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Es decir, por eso es glorificación. No solamente Dios va a ser glorificado, nosotros también. Este cuerpo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria del Señor, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera etapa, hierba, que es la salvación del alma. La segunda etapa es la espiga, la vida cristiana, la santificación, participar en la santidad del Señor. Él quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y luego, la última etapa, que es grano lleno en la espiga, que es la redención de nuestro cuerpo, la glorificación. Entonces, nosotros nos tenemos que ocuparnos ahora de ¿qué? ¿De la salvación del alma? No, ya está. ¿De la redención del cuerpo? No, eso también es automático. Todo el paquete viene en combo. La santificación. Santificación. Santificación, sinónimo de santificación es piedad, participar de la piedad, piedad. Piedad es la vida que Cristo llevó. Pero para la piedad, en la Biblia dice, hay que practicar, como uno practica el deporte, como se entrena el deporte. Ejércitate para la piedad, dice, ejércitate, hacer ejercicio, practicar para la piedad. Por eso, la vida cristiana, en la santificación, en esa etapa, lleva nuestro esfuerzo y nuestra voluntad en eso. Por eso es muy importante que debemos nosotros andar y conducirnos conforme a lo que es digno del Evangelio de Cristo. Por eso siempre piensen, cuando están viviendo mal en la vida cristiana, para esto murió el Señor, para que yo viva de esta manera. Cuando tienen problemillas en la vida cristiana, sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia, para esto el Señor ha sido sacrificado, para esto. No, debo vivir como es digno de la salvación que Él me ha dado gratuitamente. Esa es la vida cristiana. En otras palabras, una vida que uno vive en agradecimiento al Señor. Agradecer. Eso es vida cristiana, agradecer. Por eso la Biblia dice, dad gracias en todo. Hay una razón, todos los salvos tienen una razón de poder agradecer en todo momento de la vida. En el cansancio, en la tribulación, en la aflicción, en la lucha. Uno puede agradecer. ¿Por qué? Porque ese Señor ha muerto por mí. Ha dado su propia vida para salvarme a mí. Por eso el apóstol Pablo y Silas, él cantaban alabanzas en la cárcel, en medio de la aflicción, pensando en la salvación que recibieron. Vamos a estudiar hoy hasta aquí. Otro día vamos a aprender detalladamente sobre la santificación. ¿Qué es vivir esa manera santa? Toda vuestra manera de vivir, Dios quiere que sea santo, ¿verdad? Santa. ¿Qué es eso? Vamos a aprenderlo luego. Vamos a orar. Terminamos. Padre Dios, gracias por la palabra que hoy has dado a nosotros. No dejes que estas palabras se deslicen de nuestro corazón, sino que lo podamos guardar y que podamos vivir conforme a lo que a ti te agrada, Señor. Porque sabemos que esta vida no es nuestra, sino es tuya, porque tú has pagado tu propia sangre para comprarnos y para que vivamos para aquel que murió en la cruz en lugar de nosotros. Gracias, Señor, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo.